Bueno, señora ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, su señora madre, María Teresa, ¿dónde está María Teresa? Eso, muy bien, muy orgullosa. Y su distinguida familia, mujeres lideresas, cabeza de familia, representantes de la comunidad penitenciaria e integrantes de las organizaciones sociales de Quibdó, representante de la población privada de la libertad, Yasmina Chaverra Mena, que además eres víctima de Bojayá, ¿cierto? Sobreviviente de esa masacre, representante del gobierno ancestral y de la etnia Embera Dovida, Irma Cabrera Mecha, gobernadora del departamento de Chocó encargada, Farlín Perea Rentería, tuve el gusto de nombrarla, alcalde del municipio de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, y su esposa Marta Imelda, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, representantes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, comandantes regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, población negra, mulata, afrocolombiana y comunidades étnicas de la región, medios de comunicación locales y nacionales, y en general un saludo a toda la comunidad que me acompaña hoy aquí en Quibdó, en el Chocó, tierra que es muy grata para mí, porque aquí se fue prendiendo los vientos del cambio político en una gran victoria en octubre del año pasado, que en cierta forma garantizó el triunfo de la presidencia en nombre mío. He venido aquí varias veces, pero esta vez para entregarle al Chocó el nombramiento de una ministra, en primer lugar, que se crió aquí en Ismina, que ha estudiado, ha recorrido su vida académica, es muy importante, y que quisimos, primero como viceministra y ahora designarla ministra de Educación. Esta es la primera vez que hay una mujer negra como ministra de Educación. Y eso tiene una implicación, unas obligaciones, unas responsabilidades que hay que tomar. En general, las mujeres ministras pertenecían a las familias de las más pudientes de Colombia, dirigieron un sistema educativo que hoy hace agua por todas partes, por seguir la conducción de las reformas que Andrés Pastrana, en primer lugar, y Álvaro Uribe después hicieron de la Constitución del 91, recortando el crecimiento de los recursos de la educación. La Constitución del 91 original había prescrito que los ingresos para la educación pública en Colombia debían crecer más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Un poco lo que haría un padre responsable, una madre responsable con su sueldo, dedicarlo fundamentalmente a la educación de sus hijos. Pues la Constitución quiso algo similar, pero las reformas que siguieron después, una para beneficiar a los banqueros. Andrés Pastrana quiso quitar unos recursos de la educación para salvar a los hombres más ricos de Colombia, los banqueros, en una crisis que por allá en el año 98 estalló, y después, de manera permanente, en los gobiernos de Uribe, se aprobó que ese recorte se volvería para siempre
con el afán de abrir un espacio fiscal a la financiación de la guerra. Se volvieron armas, banqueros y armas. Un mensaje completamente diferente de lo que la constituyente quería, del gran pacto nacional que significa una constitución como la colombiana. Ese pacto era que nos educáramos, no que nos fuéramos a la guerra. Ese pacto era que creciéramos como nación a partir del conocimiento y no que se beneficiara un grupo tan extremadamente minoritario como los dueños de la banca en Colombia. No sé si aquí hay algún propietario o propietaria de banco. Yo creo que nunca han estado ni en ninguna oportunidad en mis discursos. Pero ¿por qué sacrificar la educación de millones de colombianos? Que incluso son autodestructivas, porque la guerra la hacemos entre los colombianos. No es como allá en Ucrania, aquí es entre nosotros mismos. Una violencia que obviamente nos va conduciendo como nación a una especie de sifón, nos va absorbiendo como los sifones hacen, en vez de convertirnos en un gran huracán como sociedad, como nación. Bueno, nosotros tenemos que deshacer ese entuerto, como diría el Quijote de la Mancha. Deshacer entuertos. Aquí se trata que la educación ahora sí se vuelva la prioridad. Y hemos arrancado porque del proyecto de presupuesto para este año que presentó el gobierno anterior, hemos logrado aumentar el de educación en 3 billones de pesos adicionales. ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad en la educación media. Una idea central en la educación media es que se pueda impartir incluso educación superior en el colegio, como hacen los europeos y como eran nuestros primeros colegios en la colonia y en la república. ¿Para qué? Para que crezcan sedes universitarias a lo largo y ancho del país, para que la juventud no sea excluida de la educación superior. La mitad de nuestros jóvenes, y si hacemos las cuentas en el Chocó, mucho más que la mitad de los jóvenes, no pueden ingresar a la educación superior. Hace 200 años, cuando aquí había esclavitud, los esclavistas le prohibían a las mujeres negras leer y escribir. A sus esclavas les prohibían saber leer y escribir. Bueno, una forma de liberación, de emancipación, de indemnización colectiva, si se quiere, es que ahora una descendiente de ese entuerto sea la ministra de Educación que va a permitir que todos y todas las colombianas sepan leer y escribir. Una ministra negra, descendiente, como todas las negritudes de Colombia, de uno de los peores y más dantescos episodios de la civilización humana, la esclavitud. Convertir a una persona en objeto para que genere riqueza para otro, hasta su muerte y la muerte de sus hijos y la muerte de sus nietos, y así casi hasta la eternidad, pensaban los esclavistas. Aquí con armas defendieron la esclavitud, como en Estados Unidos. Y aquí la población que sufría la esclavitud empezó a hablar de libertad, por eso existe Chocó, por eso existe el litoral pacífico, por eso hay palenques
libertarios en el Caribe colombiano. Por eso se fue forjando este territorio junto al Pacífico de Colombia, junto al Atrato. Pero fíjense en ustedes, lo repetí en campañas electorales, como la única porción del litoral del Océano Pacífico en todo el mapamundi que es pobre es el litoral pacífico colombiano. Sigan ustedes y recorran todo el litoral, tanto a este lado como al lado de los chinos, del Asia, de Australia, y no encuentran una porción de territorio más pobre que esta. ¿Por qué? ¿Por qué si el Pacífico es tan rico? ¿Por qué se ha visto florecer, como veíamos en las películas, el oeste de los Estados Unidos, California, su octava economía mundial? ¿Por qué si al sur, en nuestra propia América Latina, están grandes ciudades como Lima, como Valparaíso, como el Chile pescador? Chile no es más sino un litoral pacífico absolutamente emprendedor. ¿Por qué si vemos por el Asia no vemos sino ciudades como Singapur o como el Hong Kong, o un emporio que crece y asusta incluso a la gran potencia mundial como la China o el Japón o los australianos anglosajones? ¿Por qué todo ese litoral es rico y la única porción pobre es la colombiana? Porque aquí vinieron los esclavos a liberarse, y porque los esclavistas castigaron entonces, con su mentalidad blanca y conquistadora, castigaron el territorio del negro y de la negra y lo excluyeron en la República, autoexcluyéndose, porque ese poder arcaico, anacrónico, premoderno que ha dominado a Colombia hasta hace unos meses, se estaba apartando del océano y de la riqueza, encerrándose en sus grandes ciudades andinas, no mirando el mar, no viendo las posibilidades que eso genera, no construyendo como la inmensa cantidad de las naciones del mundo la riqueza junto al mar, sino la riqueza en lo más alto de los Andes, como si fuese posible, como si fuese sostenible. Eso no es sostenible. Alguna vez criticaba en alguna reunión por aquí dormí. Yo también fui prisionero, compañera, yo estuve preso. Yo sé qué es eso, en mi juventud. Pero alguna vez aquí en una reunión criticaba cuando me decían, ¿qué es la prioridad de Quibdó? Y me decían, la carretera a Medellín. Pero yo decía, ¿y acaso el Atrato no nos lleva al mar? ¿Y del mar al mundo? La gran lucha entre lo que ha sido la concepción tradicional en Colombia y las posibilidades que realmente tendríamos si miráramos al mundo y no detrás de las montañas. Yo creo que hay una mayor posibilidad: la educación y el conocimiento. Yo creo que una manera de romper realmente las cadenas es pensando con calidad, pensando informadamente, pensando con el conocimiento detrás. ¿Por qué aquí no podríamos llegar en determinadas ramas del conocimiento humano a su frontera? A que más allá es lo inédito y lo oscuro y que pudiéramos avanzar. ¿Quién dijo que el cerebro humano es diferente dependiendo de la tonalidad de su piel? Eso lo pensaba Hitler. Hay una serie de Hitler minúsculos que se los meten en el cerebro como prejuicios.
De ahí el nacimiento de los racismos, de la xenofobia. Creer que hay una raza superior y creer que esa raza superior tiene la piel blanca. Eso fue lo que condujo a la esclavitud y eso fue lo que condujo a la enorme guerra mundial y a decenas de millones de personas asesinadas en el viejo continente. Pues yo como sé que no es cierto, que el cerebro de un negro es lo mismo que el cerebro de un blanco, como lo decía en campaña, que el cerebro de una mujer es igual al cerebro de un hombre, que el cerebro de alguien con piel amarilla es igual que el cerebro de una persona con una tonalidad cobriza, que el cerebro de un colombiano es igual que el cerebro de un norteamericano, no hay diferencias. Por esa igualdad de los cerebros, que es quizás la democracia plena, la democracia de los cerebros. La palabra igualdad ahí se vuelve concreta, pero se vuelve concreta si son los cerebros, es la unidad del pueblo, y se vuelve concreta si los cerebros se cultivan, se cuidan. Cultivar el cerebro es como cultivar la tierra. Esa palabra cultivo, que viene del latín, asemeja cultivo en la agricultura a cultura. El cultivo del cerebro como la tierra es la cultura. Bueno, y esa cultura se puede acrecentar a partir de la educación. Así que la presencia de la ministra Aurora tiene que ver aquí con la lucha por una nueva emancipación. Una emancipación del pasado que quedó incompleta. Ahora hay que hacerla completa. Y esa plenitud de la emancipación tiene que ver con la liberación y el cultivo del cerebro. El Chocó y en general todo el litoral pacífico de Colombia, el litoral, tienen que resplandecer por sus universidades, por la calidad de sus colegios. No es una universidad pobre para pobres y unos colegios pobres para pobres. Eso no puede ser, así no se lucha contra la exclusión. Tiene que ser lo mejor posible. Y ese es un gran reto, ministra, que tiene usted todos los días, sabiendo que cada segundo que pasa es un segundo menos que nos queda. Por tanto, hay que, en cierta forma, desesperar, en cierta forma, ansiar, en cierta forma, acelerar todos los procesos, quitando los obstáculos que siempre habrá para que se pueda volver realidad lo que estamos proponiendo y lo que estamos diciendo, que el litoral pacífico sea una joya de la educación en Colombia y que mire al mundo, no al ombligo solamente, al mundo, porque es una forma también de liberarse. Al final el mar nos conduce al mundo. Esa responsabilidad empieza aquí, ahora que usted se ha posesionado como ministra ante su propia comunidad en la ciudad de Quibdó, donde quisimos hacer este acto. Y también quisimos firmar la ley en el Día de la Mujer. 5,000 mujeres, lo dijo el ministro. ¿Dónde pueden estar las mujeres más excluidas de Colombia? Pues casi todas las mujeres son excluidas, ¿cierto? Es una sociedad patriarcal, dice el feminismo. Pues claro que en Colombia hay una sociedad patriarcal, heredera de otras sociedades patriarcales que llegaron aquí. Y eso hace que la mujer esté en una condición de subordinación al hombre en todos los terrenos. Desde la esquina de una casa
hasta el poder político en Colombia. La igualdad de la mujer y el hombre se convirtió en una lucha que tiene que tener concreciones en Colombia. Es larga, es difícil, es compleja. Comienza quizás por actos simbólicos, el que mi gabinete esté integrado en la mitad por mujeres. Esos son símbolos. No quita la subordinación y la desigualdad de la mujer en el conjunto de la sociedad. Y de esa totalidad de mujeres excluidas, ¿cuál es la más excluida de todas? Las que están en la pobreza, indudablemente. La pobreza es femenina hoy en Colombia. La mayoría de las personas pobres en este país son mujeres. Pero ahí hay más excluidas. Las mujeres conducidas al trabajo sexual. Por una y otra razón, la inmensa mayoría obligadas, porque no hay otro camino, al trabajo sexual. Caminando quizás a estas horas en calles frías, quizás con más de 30, 40 años, simplemente destruyendo su propio cuerpo para poderle llevar la comida a los hijos. Y aún hay más excluidas y más. Quizás la mujer presa es la más excluida de todas, quizás, porque sufre todas las exclusiones juntas, las que sufren todas las mujeres, las que sufren las mujeres pobres, las que sufren las mujeres sin libertad, mujeres madres sin libertad, que es como conducir a la sociedad a mayores niveles de criminalidad. Aquí hay una sociedad que quisiera, una parte minoritaria, menos mal, ahora, que nosotros usáramos el ejército para disparar los fusiles sobre campesinos civiles. Y nos critican, y nos juzgan, y nos procesan porque no disparamos. O sea, lo que querían era como ocurrió en una penitenciaría de Colombia, la Modelo, una masacre. Eso les gusta, lo aplauden, lo prohíjan. La masacre de la Modelo, que es un delito de lesa humanidad, es que matar presos no importa, pensaron. Y excusaron el delito, y lo ocultaron y no lo investigaron. Porque los autores de ese delito, intelectuales, tenían el poder. En una penitenciaría llevaron la muerte. Nosotros queremos llevar la libertad. Ese es el cambio. Y comienza por esta ley. Esta ley libera a 5,000 mujeres presas por ser madres, cabeza de familia. Si ellas siguieran presas y los niños sin su madre, esos niños crecen sin afecto y muchos en el futuro se convierten en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie también de sifón suicida. Pues aquí cortemos esa cadena, que esos niños tengan a su mamá y se abracen y el afecto surja, y ese afecto es profundamente sanador, porque al construirse esa primera niñez en medio del afecto, con toda certeza no se volverán criminales. No lo ve la mente endurecida por prejuicios similares a los que pensaban que había una raza superior solo porque tenía la tez blanca. Pero en la ciencia, en el pensamiento progresista está demostrado que no es encarcelando las sociedades como nos salvamos de la violencia. Para eso habían hecho los guetos y los gulag
y fracasaron, que es en la libertad en donde se construyen las sociedades y que por tanto tenemos que reformar y cambiar muchas cosas. ¿Cómo así que liberar campesinos que cultivan hoja de coca porque este país y este estado no fueron capaces de construir una reforma agraria, de entregarle tierra fértil al campesino, de ayudarlo a producir alimentos, y lo expulsaron incluso con armas, con sierras eléctricas, descuartizando cuerpos, con masacres y fosas comunes? Lo desalojaron para que fuera a parar a los páramos o a los barrios pobres de las grandes ciudades donde sus hijos, sus hijas no tenían otro camino que el trabajo sexual, dejando la tierra y el surco y el alimento, o las selvas. ¿Y qué iban a cultivar en las selvas? Lo que el mercado les pedía. Y el mercado les pedía drogas, cocaína, que consumían y consumen en los Estados Unidos y en Europa. Y entonces, en virtud de esa exclusión, de esa incapacidad del Estado colombiano y de su historia de hacer una reforma agraria y de permitir que el campesinado esté en la tierra fértil y no el narcotraficante, entonces, en virtud de esas, es que el campesino cultivador de hoja de coca tiene que estar preso, mientras el narcotráfico se abraza con el senador y camina por el Palacio de Nariño. Pues nosotros decimos que no. Y como presentamos el proyecto de liberar ese campesinado de la cárcel, de hacer un pacto con él diferente, entonces se atreve un funcionario por allí a decirnos que prohijamos el narcotráfico. El narcotráfico se ha prohijado es en las instituciones. Es que se metió en la sociedad de activos especiales para recuperar los bienes que consiguió con el tráfico ilícito. Es que se metió en la Dirección Nacional de Protección, esa misma donde ayer atentaron contra nuestro director, para usar los carros blindados que estaban destinados a cuidar a los líderes sociales para cargar cocaína, que se metió en la fuerza pública, que puso en nómina de los carteles a gente civil y uniformada para servirles, que capturó el Senado de la República en debates que me tocó hacer públicamente para liberar la ley de la mafia, que capturó ministerios, que se metió por el parqueadero al Palacio de Nariño para dialogar impunidad al narcotráfico, que se metió en la fiscalía para lograr que no se juzgara. Y entonces eso sí no es pecado, eso sí no es perseguido, eso sí es aplaudido, eso sí es ocultado por la prensa. Pero liberar a un campesino que cultiva hoja de coca después de tanta exclusión, entonces nos condena. ¿A quién se le ocurre decir que estamos beneficiando al narcotraficante porque el campesino sale de la cárcel? Y hay a quien se le ocurre, y a ese que se le ocurre tiene poder. Les gusta ver a los campesinos presos, les gusta ver a los jóvenes fusilados inocentemente, les gusta ver a los jóvenes que se manifiestan calcinados en sus ojos por los gases lacrimógenos, o muertos en las calles simplemente porque gritaban que tenían derecho a la dignidad y a la vida. Les gusta la represión, les gusta apuntar las armas del pueblo compradas con el dinero del pueblo contra el pueblo. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es la paz, que las armas públicas no son para asesinar al pueblo, sino para defenderlo, que la alianza entre el ejército y el pueblo es la alianza fundamental de la nación,
que si el campesinado levanta la bandera nacional orgulloso, porque encuentra que aquí está su tierra, su territorio y su vida, es que se construye una nación. Por eso este proyecto de ley para 5,000 mujeres es tan importante, porque inicia otra manera de entender las cosas, que la presa se junte con sus hijos liberada, que el amor se pueda producir y no sea interrumpido por las cadenas, que quitar esas cadenas entre el amor es lo que nos permite ser una mejor sociedad, que se puede empezar a construir la igualdad entre la mujer y el hombre si liberamos a la mujer de la cárcel. 5,000 madres que van a encontrar a sus hijos. Este es el proyecto de ley que yo voté siendo congresista en la Comisión Primera del Senado, y que ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como presidente de la República firmo para que se convierta en ley de la República. Gracias, muy amables.